estamos abriendo nuestro desayuno con alfajores los dioses. Exactamente, convocamos a los dioses, como quien dice. Hemos convocado a los dioses y han llegado en forma de alfajores y de defensores del pueblo. Exactamente, sí señor, fundamental también. Había una diosa. Claro. Una reina. Paula Lafourcade. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo ¿Cómo les va, usted? chicos? Muy Muy bien. contenta, gracias por la invitación. Por favor. Alfajores los dioses, emprendimiento de Tandil, que es realmente excelente. Los podés pedir, digo, si los querés vender en tu negocio. @alfajores los dioses, ahí está el Instagram, te comunicás directamente con ellos. Te tenés que llevar uno, comerlo acá, lo que quieras. Vamos a llevar uno blanco. Perfecto. Muy bien. Si querés ponerlo por allá, Rodolfo, Perfecto, que sí, ya señor. tenemos acá. Muy bien, Sírvase, gracias. por favor. Rodolfo. Exacto, ahora ya tomamos. Bueno, a ver, ruta 226, Claro. obviamente. Intervino la Defensoría del Pueblo de Tandil y se fueron encaminando un montón de cosas, parece. Sí, yo creo que se aunaron muchísimos esfuerzos. Si quieren les hago un poquito de Sí, a ver, cronología de los raconte. hechos porque por ahí los vecinos no están en conocimiento. En Tandil nosotros estamos atravesados por la Ruta Nacional 226, que es una ruta que va de Bolívar a Mar del Plata, que son más o menos 400 kilómetros. Nosotros, entre idas y vueltas, actualmente existía una empresa del Estado, que era la que estaba con mayoría de capital estatal, que es Corredores Viales, a cargo de las rutas. El gobierno nacional, hay que acordarse que esto es una ruta nacional, Correcto. ¿sí? Y que hay rutas provinciales y que hay rutas nacionales. El gobierno nacional, el año pasado, decidió concesionar más de 9.000 kilómetros de ruta. Entre ellas, el tramo de nuestra ciudad, que se llama el tramo atlántico. Cuando digo concesionar, ¿qué quiere decir? Que va a sufrir un proceso de privatización. La nuestra está en la etapa 2. La etapa 1 ya está cerrada y está en proceso de licitación. Cuando nosotros nos enteramos que iba a salir por privatización, cuando accedes a la página de Vialidad Nacional, empezás a ver los distintos pliegos, porque cualquier proceso de privatización hay que cumplir ciertas etapas obligatorias. Correcto. Entre ellas, los pliegos, que son los que van a obligar al futuro concesionario a lo que tiene que hacer o no hacer. Y una vez que están los pliegos preliminares, se someten todos a una audiencia pública que no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no obliga a lo que se diga en la audiencia al gobierno nacional, pero que muchas veces refleja los reclamos de la ciudadanía o de las distintas ciudades. Esa audiencia para nuestro tramo se llevó a cabo en San Miguel del Monte. Correcto. El 11 de junio, a la que asistimos juntamente con el intendente, también representantes de Estrellas Amarillas, también representantes de nuestra ciudad como Gonzalo Santamarina, o sea, distintas fuerzas de nuestra ciudad y distintas instituciones participaron en esa audiencia, como muchas localidades. Al lado mío estaba también el intendente de Las Flores, hubo mucha presencia de gobiernos municipales, distintos reclamos. Cuando hablaron en Vialidad Nacional, presentaron el pliego, hablaba mucho de lo que era rehabilitación y mantenimiento de las rutas, de lo que se le iba a exigir en muy corto plazo a los concesionarios o a los nuevos concesionarios, iba a ser el mantenimiento y rehabilitación porque estaban en muy mal estado las rutas nacionales, que obviamente nos parecía bien. Pero cuando mirábamos el pliego de la ruta 226, no había ninguna obra para Tandil, para lo que es los 17 kilómetros del tramo urbano. Sí había una pequeña zona de paso de lo que llaman ruta segura, que es para pasar por allá por Napaleofú, en ese kilómetro, pero después de Tandil, nada. Y ahí es donde, conjuntamente con el intendente, también se sumó la universidad, con mesas barriales, se empezó a hacer, yo creo que la diferencia de esta vez que se aunó mucho esfuerzo, mucha visibilización, decíamos nosotros, se pudo voluminizar el reclamo y que se entienda que es un reclamo de toda la sociedad. Exactamente. Que no es un reclamo que tiene una bandera política, un color, sino que es un reclamo de toda la ciudad. Porque nosotros sacábamos la cuenta y se lo decíamos en el día de la audiencia, que de 7 rotondas de acceso, de 7 rotondas que tiene el tramo, de 17 kilómetros, 5 son de acceso a nuestra ciudad. Y el tráfico asciende a cerca de 50.000 personas que cruzan las rotondas, en especial la de Actis Espora. Y hay hora pico que parece imposible. Sí. La cantidad de choques que nos decían los vecinos cuando nos reunimos antes de las vacaciones con la mesa de Villa Gaucho, nos decían la cantidad de choques diarios
¿sí? De choques entre vehículos, que por ahí a veces los medios no los levantan porque son pequeños. Porque son pequeños, Sí. pequeños pero constantes. Sí, claro. Correcto. Y después, obviamente, la cantidad de vidas que se han perdido en este tramo. Ahora bien, de ese pedido que hicimos nosotros, también se sumó otro pedido, que si querés después lo hablamos, que es las banquinas y el estado, las ventas ambulantes, la ocupación de camiones y acoplados, que también veíamos esto, generaba más inseguridad. Lo mismo que las luminarias quemadas, Exacto. que hay muchísimas luminarias Bueno, quemadas. en ese sentido, digamos, se logró en principio que se escuche y luego, en principio, la incorporación de obras. Esa parte que todavía no está demasiado clara, ¿qué es lo que ustedes saben al respecto? No nos vamos a ilusionar, No, nos no, vamos a ilusionar porque por hay que eso- ver los pliegos. Teníamos, después que salió el comunicado de Estrellas Amarillas, también nosotros hicimos nuestras gestiones con contactos que tenemos en corredores viales, a ver si era así. Nos decían todos siempre, en principio sí, porque ahora tiene que salir lo que sería el informe y el pliego final. Ahora estamos a la espera del pliego final y si este reclamo de Tandil fue escuchado, porque nosotros no podíamos, o por lo menos de nuestra parte, de la Defensoría del Pueblo, decir qué obra hay que hacer. Porque yo no soy ingeniero ni te puedo decir si hay que correrla, soterrarla, subirla, todo, un tramo. Lo que sí sé que en esos 5 accesos hay un solo puente peatonal, que está mal ubicado encima, que no cruza nadie por ahí. Y que no hay forma de un cruce seguro, no solo para los vehículos, sino también para peatones, para bicicletas, rodados de menor porte como motocicletas. O sea, algo hay que hacer. Bien, o sea Ese que algo... ese en principio sí a ustedes les da esperanza y pudieron indagar un poquito más. Te digo hasta donde yo pude indagar, pero no te puedo confirmar porque te digo, estamos esperanzadores Claro. de que entre la obra de semaforización. Que para que también el vecino lo entienda, no es solo poner un semáforo, porque en determinadas partes, cuando vos pones un semáforo, tenés que ampliar la calzada. Correcto. Porque si no, viene el camión con un determinado peso y velocidad, y si se frena, sale con uno, el vehículo con otro. O sea, no es tan sencillo como poner solamente un semáforo. Lo que sí también faltaba, y valga decir que también fue el pedido, fueron las colectoras. Porque si se semaforiza, no es solo semaforizar, es abrir las calles que van cruzando la ruta para poder alivianar el tránsito y que no se condense solo o se concentre en las distintas rotondas. Todo ese proceso, más las colectoras que hacen la seguridad vial, fue el pedido que esperamos que se tenga en cuenta y se incorpore. Está la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo. La semaforización evidentemente va a lentificar mucho todo lo que tiene que ver con el tránsito y si no está debidamente concertado o por lo menos tiene que ser, coordinado. sí. Bueno, y paralelamente el otro tema es que si no se mantiene o si se mantiene esta huella de 2 vías, evidentemente es muy complicado. La ampliación es lógico que va a venir ampliada para que vaya al menos 2 carriles en cada sentido, ¿no? Eso es lo que estamos previendo o queremos que se incorporen en los pliegos, porque a ver, estos van a ser los pliegos de licitación. Después, obviamente, porque uno querría que se solucione todo mañana. Correcto, hay plazos. Y exacto. Y este es el primer paso, que se incorpore a los pliegos. Después va a licitación. Y no algo menor. Las licitaciones estaban previstas que duraran 20 años. Correcto. Que en Argentina es mucho tiempo. Pero lo que no se incluye ahora, en 20 años, olvídate. Olvídate. Por eso fue la urgencia Claro. y la necesidad y la visibilización de que es ahora o nunca. Pero también queremos ver si se incorporan las obras, ¿en qué plazo? Porque no es lo mismo a partir de los 5 años, que el primer año, que el segundo, que el tercero. Estas son obras que la ciudadanía no puede esperar. El que transita la ruta, sea turista, sea productor, sea nosotros mismos que vamos y venimos, porque cuando empezás a involucrar en el tema, escuchás cada historia de familias que te dicen, mis padres no son grandes, no se animan a cruzar la ruta y no nos podemos juntar por la dificultad que tenemos con la rotonda. No, es una locura. Es Bueno, una locura. en principio sí, les dijeron a la gente de En principio, Defensoría sí. del Pueblo. Y los tiempos, digamos, ¿cuándo sería El pliego. La el publicación pliego? del pliego. Nosotros lo estábamos esperando desde la semana pasada. Ajá. No te voy a mentir que tenemos, yo ya estoy con un grado de ansiedad terrible. Estás Porque con además, la tecla F5 no, continuamente. cada día por Sí, medio. sí, sí. Y además verlo publicado en la página que es lo oficial.
Pero tenemos esperanzas de que se escuche esta propuesta, la de la semaforización, que era la propuesta menos costosa, ¿sí? Porque el corrimiento eran obras mucho titánicas que quizás en el escenario actual no iban a ser escuchados. No digo que sean mejores o peores, pero la semaforización era más viable. Claro. Venimos con 20 y pico de años de demora desde la época de Camino de Labra, cuando realizó la colectora todavía inconclusa allí por la zona de Las Pircas, por ejemplo. De ahí en más, la ruta 226 en el tramo urbano no tuvo obra ninguna. Y yo creo que no es imposible. Y no hay que claudicar, como digo yo, en el reclamo. Hay que visibilizarlo, hay que estar unidos. Nosotros hicimos, junto con la universidad, una plataforma Change.org para que firmaran. Dejamos en puntos de nuestra ciudad, en Villa Laza, en distintas mesas barriales, también la convocatoria, ¿sí? Para que los vecinos firmen pidiendo obras ya, y que se llegara ante un eventual escenario mucho más complejo que no se incorporaran. Necesitábamos juntar las firmas de los vecinos para mostrar que no era un reclamo aislado ni de la Defensoría, ni del Intendente, ni de Estrellas Amarillas, sino que era un reclamo de toda la ciudad. Correcto. En caso que lo que se publique en la llamada licitación no sea o no cubra las expectativas, ¿qué opciones hay? ¿Se prevé algún tipo de presentación desde el punto de vista legal, judicial? Para ello es importante siempre el acompañamiento de los vecinos. Y esto no se descarta, nunca se descartó, si no se incorporaban las obras, hacer alguna presentación judicial, como digo yo, con múltiples actores, porque es una problemática que nos involucra a todos, desde las escuelas, desde el gobierno local, la Defensoría del Pueblo, muchísimos actores, asociaciones civiles, la universidad. Pensamos que 10.000 personas cruzan, y alumnos no docentes, por la rotonda del campus. 10.000 personas. Esos eran los datos que teníamos nosotros, que había relevado también la Secretaría de Obras Públicas, y no se entiende cómo en 20 años nada. Bueno, es un tema muy tema largo aparte. Y que no hay ahí nadie, ninguno puede hacerse el distraído, ninguno. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Hablemos un poquito de lo que fue la denuncia que se hizo para que se despeje la ruta de vendedores. Ahí hay otra cuestión que en otro momento lo trataremos, digamos, gente que vivía de eso y hoy no lo puede hacer. Pero al margen de esa cuestión, que no es menor, pero hoy está liberada. Contanos un poco ese proceso. También fue un proceso complejo porque habíamos recibido las denuncias, tanto de ocupación como de vendedores ambulantes, como de camiones y acoplados. En toda la ruta, porque para que se entienda también a los vecinos, la ruta empieza desde la traza hasta la colectora. Y en ese espacio, desde la ruta, la banquina, el espacio verde, no puede haber nada. Pero no es nada por capricho. Hay que decir que los vendedores no están, algunos acoplados no están, pero sí quedó igualmente ocupado mucho espacio de, por ejemplo, vendedores de máquinas, de otros tipos de vehículos. No es que se levantó todo. Ahora vas a ver que va a mejorar. Ah, mira. Está mejor. Ajá. Está mejor. Porque era también otro reclamo. O sea, justamente no es el vendedor solamente, que era un riesgo para la vida de ellos y de terceros. Lo mismo que un acoplado. Esa zona tiene que estar liberada justamente por si hay un accidente o alguien tiene un problema con el vehículo, poder detenerse. Tiene que estar liberada completamente. Y también de comercios de cercanía, que tampoco se pueden estacionar los vehículos ahí, ni acoplados, ni nada de depósito. Ni en forma transitoria ni permanente. La Fiscalía recibió nuestra denuncia, hizo un gran trabajo con Gendarmería, vinieron personal de Gendarmería y Policía Federal. También se trabajó con bromatología, por eso te decía, y con el área de inspección. Y se nota, a mí los vecinos me dicen, se nota visiblemente cómo se ha desocupado. Y ahora también, obviamente, empezamos a recibir denuncias de rutas provinciales, que también tienen ocupación, que nos ha llegado por policía local, que ya están interviniendo. Siempre la primera intervención es de disuasión, de que se retiren y no vuelvan a ingresar en esos espacios, porque es una ocupación ilegal que hace a la seguridad vial de todos nosotros. Tal cual.
Sí, sí, Bueno, es verdad. así que, como te digo, pasamos de las rutas nacionales a rutas provinciales como cruce de ruta 30 y 74, que también nos denunciaban presencia de vendedores ambulantes, pegados a la calzada, y cuando tomamos contacto con la policía ya estaban interviniendo, así que esperamos no solo que no estén ahora, sino que no vuelvan a ocuparlos. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿algún otro tema de esto, Rodolfo? No, de este Ah, tema. te quería contar una cosa. Sí. Cuando nosotros empezamos con este reclamo de las banquinas, como digo yo, los reclamos la gente tiene que entender que los tiene que hacer formal. Ujú. Y mandamos a Vialidad Nacional. Que pensábamos que con esto que estaban en retirada no nos iba a contestar nadie, pero nos contestaron. La verdad que ellos están funcionando porque hasta que Vialidad Nacional en el medio se desmanteló, lo absorbió el Ministerio de Economía, y se creó una agencia, se va a crear una agencia de licitaciones, con lo que complejiza muchísimo cualquier obra o cualquier comunicación desde Tandil hacia allí. Nos contestaron que ya estaban en conocimiento de la situación de los camiones, la presencia de ocupación de la ruta y que le habían dado intervención a corredores viales para que haga las presentaciones correspondientes. Y que también le iban a reclamar por la luminaria que estaba quemada o que había que recambiar. Así que bueno, ya están en conocimiento de esta situación. Y Corredores Viales hasta diciembre sigue siendo el concesionario y el responsable del estado de la ruta. Bien. Que dicho sea de paso, ya tiene bastantes baches en el tramo urbano. Otro tema, doctora. IOMA, ¿han tenido alguna intervención en estos días, teniendo en cuenta justamente la crítica situación que viven los afiliados? Me encantaría poder tener intervención en IOMA, pero por una cuestión de competencia nosotros dejamos esto en manos de la delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que está a cargo de la delegada, de la doctora Camila Santoro, que ellos tienen que recibir como organismo de contralor del Estado provincial los reclamos de IOMA. Sé que la situación es crítica, nosotros lo vemos cuando empiezan a pedirnos colaboración para atención en el hospital. Empezamos a notar en la Defensoría que aumentan los casos, como cuando hay un problema con alguna obra social en particular. Algunas saben que han sido intervenidas. Notamos eso por el pedido de asistencia con el hospital público. Perfecto. ¿Cuáles son hoy por hoy los temas que más llegan o cuya frecuencia se repiten ahí en la Defensoría? ¿Son los mismos? ¿Van cambiando? No, yo creo que la Defensoría, y lo sostengo ya hace 6 años que estoy al frente del organismo, es un termómetro de la sociedad. Sí. Cuando hay un problema con IOMA, como vos decís, nosotros lo sentimos por la cantidad de reclamos. Cuando hay una suba abrupta o un problema con las tarifas, también lo notamos, porque empiezan a venir o llegan las facturas muy elevadas, también lo notamos. Cuando hay problemas con las obras sociales, sindicales o prepagas, también lo notamos, porque ahí empezamos a sentir la demanda nosotros con la atención o las consultas. Es importantísimo que la gente sepa que se tiene que segmentar, que en su caso tiene que pedir la tarifa social si está a nombre de ellos el medidor, que se acerque a consultar, que ahora no es lo mismo a la segmentación, por ejemplo, que cuando empezó. Ahora cuando la pedís, hasta que no te sale, no te cambian de segmento. Estás en el de altos ingresos hasta que te cambien. Esto las personas por ahí, el usuario no lo sabe. Y se sorprende y dice, mirá cómo me subió la factura, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto. Y nosotros tenemos muchos enlaces. Con el tema de la Secretaría de Energía también lo pudimos desarrollar en esta última gestión y nos contestan con rapidez cuál es el inconveniente que ha tenido esa persona, que muchas veces no sabe por qué la cambiaron de segmento, de oficio. Así que ese es un reclamo que ahora en época invernal, que han subido las tarifas más las facturas abultadas, se notó mucho. Queda claro. Bueno, Paula, gracias. Sí, vas a decir algo más. No, que vengan, que se acerquen, por favor, a Maipú 253. Maipú 253. Hay algo que dijiste que no tiene que pasar desapercibido. Si hay una queja, y esto lo decimos nosotros acá en el ECO, encantados de que lleguen las quejas, pero deben formalizarse, exacto, porque si no se formalizan en un papel, se la lleva el viento. Exacto. Y yo siempre agradezco también a los medios, porque muchísimos temas se ocupa, el gobierno que sea, ya sea nacional, provincial o municipal, logra visibilizar
muchísimos reclamos gracias a los medios, como gracias a la Defensoría, que logra articular. Yo digo, a veces nosotros rescatamos a las personas de la administración, Sí, sí. pero formalmente, cuando vos le preguntás al vecino, ¿hizo la denuncia? ¿Formalizó una nota? No. Y entonces por ahí pasaron muchos años. Queda claro. Entonces eso tenemos que lograr nosotros, revertirlo como ciudadanos, de entender. Hay muchos canales, ahora hasta canales digitales para Sí, sí. iniciar las denuncias. Sí. Lo que son los famosos trámites a distancia, Exacto. que colaboran muchísimo. Nosotros a Vialidad se lo hicimos así, por TAD, por trámite a distancia. Sí, sí. La dirección, por favor, reiteramos, Maipú 253, sería Maipú entre San Lorenzo y 14 Y 14 de de julio estamos cerquita del municipio y trabajamos muy articulado con otros organismos, como ustedes ya saben, con la OMIC, con la OMAI, con muchísimas áreas municipales. Y la verdad que el trabajo siempre de lo que somos los organismos de derechos humanos es muy articulado. Ya sea PAMI, ya sea ANSES, trabajamos muchísimo y coordinado con ellos. Así que se acerquen los vecinos que nosotros los vamos a orientar. Muy claro, se ve muy claro lo que vos contás. Exacto. Bueno, puede ser por el apellido también. Exacto. ¿No? Muchas Muchas gracias, gracias, Paula. Gracias, chicos. Paula Lafourcade charlando con nosotros aquí. Ella es defensora del pueblo. Bueno, las principales demandas, la ruta, temas que son de preocupación constante aquí en Tandil.